Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Le agradezco esta oportunidad, este privilegio y este honor a Monseñor Marcelo Sánchez, así como al Santo Padre, y también a las personas que hicieron realidad el poderme trasladar a este hermoso país, como Rosy Orozco, mi procurador, el maestro Garrido, y mi jefe de gobierno, el doctor Mancera. Les agradezco enormemente porque para mí es un privilegio y un honor, y de verdad que soy elegida, igual que todas ustedes. A mí me queda muy claro que todas estamos convencidas del camino que estamos tomando y el rumbo que nos lleva a un solo objetivo, que es la lucha incesante contra la trata de personas y el rescate y la reintegración de las víctimas. Les voy a presentar algunas imágenes de cómo empezó México con esta lucha hace 10 años. Este delito fue incluido en nuestra legislación, en nuestro Código Penal de la Ciudad de México a finales del 2007. ¿Cómo empieza México? ¿Cómo empezamos? Pues primero con capacitación y sensibilización, incluyendo a la de la voz, que empezó de ceros en esta lucha, y sobre todo el personal que está bajo nuestra dirección. De verdad, era como que estábamos perdidos. ¿Qué es la trata de personas? Es un delito nuevo, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos para poder servir a la sociedad. Y al paso del tiempo, cuando estamos viendo qué degradante es este delito, que casi extermina la dignidad de las personas, en este caso mujeres. En la Ciudad de México tenemos la mayor incidencia en trata sexual. Tenemos la explotación en la prostitución ajena, que afortunadamente para nuestra ley es un delito grave que va hasta el máximo de 30 años. Los delitos de trata de personas en mi país no admiten prisión, de algún privilegio de la prisión. Esta prisión es oficiosa y no admite fianza, no admite caución para poder tener una libertad provisional. Voy a mencionar nada más nuestro marco jurídico, nuestros instrumentos jurídicos, ya los dijo mi ministra, Luna Ramos, que es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal en mi país, en México. Ella muy atinadamente nos dijo el marco jurídico que nos rige y que tenemos todos los operadores para poder entrar a la lucha de este flagelo, de esta, como todas sabemos, esta esclavitud moderna. Aquí tenemos en nuestro país, obviamente, como somos república, tenemos 32 estados y nuestra ley general que surgió en el 2012 es obligatoria para todos los estados. Entonces, es una gran ley extraordinaria porque la aportación que hizo esta ley, para mí que soy operadora de la Ciudad de México, es en su artículo 40, cuando establece que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a su tratante o a su explotador, y lo califica y impone una pena hasta de 30 años de prisión. Ha sido una lucha incesante. Cuando nosotros iniciamos la investigación, esto se inicia en el 2007, posteriormente en el 2010, vemos que en el corazón de la Ciudad de México hay zonas muy focalizadas donde se realiza la prostitución. Tenemos que era de verdad humillante, denigrante, eran unas calles en el pleno centro histórico de la Ciudad de México donde les llamábamos los carruseles o eran como escaparates. Las víctimas se formaban sobre la banqueta y estaban los clientes para escogerlas, o sea, mercancía pura, objetos. ¿Qué es lo que hacían? Aquí había una red, los consumidores, los tratantes. ¿Por qué? Porque para los tratantes solamente es una ecuación, vulnerabilidad más víctima mercancía igual a beneficio económico, pero bastante generoso ese beneficio para ellos. Veamos las residencias que tienen los tratantes que empezamos nosotros a investigar.
en un estado que se llama Tlaxcala, en un municipio Tenancingo. Vean ustedes, observen cómo son campos agrícolas, calles sin pavimentar, son pueblos muy pobres, pero vean lo que les reditúa a estos explotadores y a estos tratantes. Seguimos investigando porque, como todas ustedes saben, la investigación es de prolongado tiempo. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Para nosotros, nuestra primer barrera, nuestro primer candado, eran las víctimas, no se asumían como tal. Entonces era muy difícil hacer hablar a las víctimas, empoderarlas, para que ellas nos declararan cómo estaba la mecánica de la explotación. Y en la Ciudad de México había inmuebles que se habían fabricado ex profeso para que ellas dieran el servicio. Una vez formadas y elegidas por el cliente, entraban a este tipo de inmuebles donde únicamente eran cubículos con cortinas en vez de puerta y un camastro de cemento donde ellas daban el servicio y tenían que formarse inclusive para estar dando servicio. Había menores de edad, hasta de 12, 13 años, que inclusive una de ellas decía que tenía servicios de más de 60, 70 hombres diarios. Era terrible porque ella manifestaba que cuando estaba en su periodo menstrual le introducían un Tampax lleno de vinagre para que el flujo sanguíneo no fluyera y ella siguiera trabajando. De verdad que son historias terribles. Ahí vemos cómo está la entrada de estos inmuebles, que además eran sectas que tenían cierto tipo de inclinación religiosa. Y vean ustedes cómo están todas las chicas sobre las banquetas, como una mercancía, un objeto para que el cliente la escogiera y entraran a este tipo de inmuebles. Estos son los imputados, los procesados, que ya tienen más de 80 años entre todos de sentencia condenatoria, incluyendo a 2 personas de ahí que ya fallecieron. Vean ustedes el tipo de construcciones. Fueron 2 callejones muy evidentes y que tenían muchos años, porque los dueños de estos inmuebles tenían más de 30 años en dedicarse a eso. Ahora, hay muchas personas en mi país que dicen y pugnan por reglamentar la prostitución. Si se reglamenta la prostitución es abrirle una puerta a la legalidad a los tratantes y a los explotadores, aunque otros muy hábilmente, por medio de una figura legal que es asociación civil, conforman esta figura y empiezan a pedirle a las víctimas que se adhieran bajo, obviamente, una cuota. Tuvimos un asunto emblemático que fue en la calle de Sullivan, que es parecido a esto. Era la madame, era la señora Alejandra Gil Cuervo, que tenía más de 30 años con esta asociación, pero ella manejaba a los tratantes directos explotadores de las víctimas, manejaba al transporte, a los taxis que llevaban a las chicas a los hoteles, manejaba a los dueños de los hoteles para ella tener todo el control sobre los servicios y la explotación de las víctimas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son unas redes que verdaderamente espantoso y cruel. ¿Por qué? Porque de eso vivían desde hace muchos años. A partir del 2007 ya integramos, investigamos, perseguimos la trata de personas. Antes lo manejábamos como lenocinio, que es otro delito que está incluido en nuestro Código Penal. Ahí vemos la historia patrimonial de estos sujetos, que era el dueño de uno de los callejones, de los inmuebles que acabamos de ver. Y son, de verdad, son riquezas ilegítimas por toda esta explotación hacia las víctimas. Ahí vemos la red de vínculos, que no nada más es una persona, son varias. Y hay algo muy peculiar en mi país, casi es el papá, los tíos, los hermanos, los primos, los sobrinos, etcétera. Y bueno, y los empleados que también se incluyen en esta red delincuencial. Tenemos otro caso muy emblemático, un tipo, Noé Quetzal Méndez Guzmán, que se cambia el nombre. Este tipo, desde hace más de 20 años, también se dedicaba a explotar a niñas, originario de Tlaxcala. Este tipo muy peligroso porque aparte ya traía 2 órdenes de aprehensión por homicidio
y fue buscado por el FBI porque se llevaba a las niñas menores, las pasaba clandestinamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Allá estaba la familia, los primos, los hermanos, ya en casas de seguridad que eran departamentos, las recibían y las seguían explotando de aquel lado de la frontera. ¿Qué es lo que ocurrió? Una de ellas se escapa y pide apoyo a las autoridades de Norteamérica. Este tipo, al ver esto, se regresa a México y ella, obviamente, rescatada y repatriada, pero a ella la había embarazado, que es otro modus operandi de los tratantes, que las embarazan y le retiran a los hijos para poderlas someter y obligar a que sigan prostituyéndose. Así, esta chica, logramos saber su historia y empezamos a investigar y finalmente la niña la tenía una hermana del tratante ya con 12 años y rescatamos a la niña a Tlaxcala, la comunicamos con la mamá, estuvieron en un refugio por más de un año para que obviamente se conocieran, no sin antes obviamente hacer las pruebas de ADN para verificar fehacientemente que era su madre. Fue una historia de verdad desgarradora, porque la madre, la víctima, sufría todavía de daño precisamente por la separación de su niña. Tuvimos la suerte, porque por esta mujer nada más era lenocinio, porque a partir del 2007 ya estaba establecido el delito de trata de personas en mi país, y posteriormente logramos ubicar a víctimas que ya estaban dentro de la legislación vigente del delito de trata de personas. Afortunadamente se lograron unas sentencias acumulables a 6 víctimas por 82 años. Así pues, son las historias crueles y dolorosas de mi país. Tenemos otro asunto que dio la vuelta al mundo, que fue nuestro primer asunto de trabajo forzado. Una chica de 22 años que entró a trabajar a una planchaduría y con el argumento de que quemaba y se robaba las cosas, la dueña la maltrataba con unas pinzas, le jalaba la piel hasta sangrar, la encadenaba, le golpeaba con una piedra y posteriormente, cuando ella ya se le estaba cicatrizando las heridas, iban y le arrancaban las costras para que volviera a sangrar. Fue una cosa terrible que yo no daba crédito que en pleno siglo XXI y en la actualidad ocurrían esas cosas tan reprochables. Finalmente, todo se comprobó con la intervención de peritos forenses para la comprobación de la declaración de Sunduri. Y bueno, pues no quiero robar tiempo y yo les agradezco mucho su atención y nada más concluyendo, debemos de luchar y perseguir a los consumidores, a los clientes. Recuerden que sin demanda no hay oferta y debemos de pugnar porque este delito no prescriba y que sea un delito de lesa humanidad. Muchas gracias.